Y ahora abramos el espíritu para escuchar a un personaje que después de haber sido un rudo combatiente norteamericano en la guerra de Vietnam y después de haber sufrido todos los estragos de una posguerra, se convirtió en un monje zen y recorre el mundo enseñando que la violencia no es la solución para enfrentar la violencia, aunque muchas veces parezca que sí. Es el monje Claude Anshin Thomas, que por segunda vez visita Colombia. Beatriz Gómez habló con él y obtuvo reflexiones que resultan muy útiles en nuestro país. Beatriz Gómez entra al radar. Ha pasado mucho tiempo desde que usted fue un soldado estadounidense que peleó en la guerra de Vietnam. ¿Qué recuerda de esos días terribles? Recuerdo la destrucción por la cual fui responsable. Recuerdo las vidas que tomé. Recuerdo los camaradas que fueron lastimados, que fueron heridos, que fueron asesinados. Ahora recuerdo lo que no pude recordar en ese entonces, las profundas respuestas emocionales y psicológicas a estos eventos traumáticos. ¿Qué clase de crímenes cometió usted en esa época? En ese entonces no los hubiera llamado crímenes. Podría decir que durante la guerra fui responsable por la muerte de muchas personas. Fui responsable de la destrucción de villas enteras y responsable por asesinar sin sentido. De alguna forma, todos los asesinatos son sin sentido. En ese momento usted estaba convencido que estaba haciendo lo correcto al acabar con esas vidas. Absolutamente convencido. No solo de asesinar, sino de destruir villas, de actuar irrespetuosamente hacia la gente de Vietnam, de deshumanizarlos. Es imposible tomar una vida y crear tal destrucción si puedo ver la humanidad en los otros. ¿Qué pasó con usted cuando terminó la guerra? La guerra nunca termina. Incluso cuando las peleas se acaban, la guerra nunca termina. Tengo la gran fortuna de haber podido escribir sobre estos temas. Están publicados en un libro donde describo mis experiencias, cómo fueron antes de la guerra, en la guerra y por último la guerra después de la guerra. Me volví dependiente del alcohol y de otras drogas. Terminé desamparado, viviendo en las calles de Estados Unidos, pues esto era lo único que tenía sentido para mí. Era incapaz de relacionarme con otras personas y constantemente entraba y salía de la cárcel, nunca por mucho tiempo. ¿Está diciendo que la guerra le dejó heridas espirituales? Psicológicas, emocionales y por supuesto espirituales, absolutamente. Posteriormente usted se convirtió en un monje zen, encontró el camino de la paz interior, del balance, del equilibrio. Sin embargo, todavía se considera un criminal. ¿Por qué razón? No digo que me considere un criminal, pero sí cometí actos criminales. No hay forma de que pueda evitar esto en mi actual entendimiento de la propia naturaleza de la guerra. Desde su punto de vista, desde su experiencia, ¿uno continúa siendo un criminal o responsable de esos crímenes sin importar el arrepentimiento que se tenga por las atrocidades cometidas en el pasado? De todas mis acciones soy responsable. La pregunta que me incitó a aceptar mi responsabilidad fue: ¿qué debo hacer? Esta fue una de las motivaciones que me apuntó en la dirección de convertirme en un monje. Usted viaja alrededor del mundo tratando de crear conciencia sobre la inutilidad de la violencia. Desde su perspectiva, ¿cómo puede la gente parar la violencia?
No sé si la cuestión sea parar la violencia. Lo que he aprendido con mi propia experiencia y que ha sido reafirmado a través de mi práctica espiritual es que las raíces de la violencia son muy personales y aparecen en formas que no son muy obvias para nosotros. Encontré una misión muy importante. No sé si me gusta mucho esta palabra, informar a la gente sobre este tema. Si queremos que la guerra termine, debemos despertar. ¿Es la paz un proceso individual o un proceso colectivo? Los dos. ¿Los dos? Sí. ¿En dónde comienza la paz? En el individuo. Hay que entender que el individuo y el colectivo, la estructura social, no son dos cosas distintas. ¿Cómo es el proceso de sanación de las heridas emocionales, físicas y espirituales que deja la guerra? Hay que entender la naturaleza de la sanación. ¿Y cuál es la naturaleza de la sanación? La gente entiende la sanación como la ausencia de algo. De hecho, lo que he descubierto yo y todos aquellos que han trabajado conmigo es que la sanación no es la ausencia de sufrimiento, sino es aprender a vivir en una relación consciente y diferente consigo mismo. ¿Cuál es su mensaje para aquellos colombianos que creen que la mejor forma de solucionar nuestro conflicto interno es exterminando físicamente a los oponentes o aislándolos totalmente? Desde mi propia experiencia, y realmente solo puedo hablar de mi propia experiencia, no me corresponde decidir por otros qué es lo correcto o lo incorrecto. Lo que puedo decir y lo que he aprendido es que la violencia solo lleva a más violencia. La violencia nunca es la solución, incluso cuando parece funcionar realmente, no lo hace, porque mantiene vivo el ciclo de la guerra y la violencia. Constantemente invito a las personas a que se miren a sí mismos y las raíces de la violencia, que tomen los pasos necesarios para empezar la transformación de esas raíces, y a través de ese proceso, la guerra se acabará. Hay muchas personas que creen que pueden asesinar, que pueden cometer atrocidades y que algún día se van a poder olvidar de sus acciones. ¿Qué le diría usted a ellos? Ellos nunca podrán olvidar. Me parece muy interesante que, dependiendo de la perspectiva de una persona, una atrocidad cometida por una persona es un acto de libertad de otra, o un acto que está justificado. Cuando vemos estas cosas únicamente desde los ojos del intelecto, es muy fácil adaptarlas a un propósito sin importar el acto que se haya cometido. Sean grandes o pequeñas, las consecuencias de estos actos nunca se van. O sea que la culpa y la tristeza de esos crímenes se quedan en uno para siempre. Sí, pueden estar conmigo conscientemente o pueden estar conmigo inconscientemente. Si se quedan conmigo en el inconsciente, pueden ser un peligro, porque yo seguiría actuando de la misma forma y sería afectado en formas que yo no podría entender. Es por eso que hablo de la guerra después de la guerra. Esto significa encontrarme constantemente involucrado en acciones de violencia y haciéndome daño a mí mismo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por su palabra, gracias por su tiempo y buena suerte. Gracias. La violencia nunca es la solución, incluso cuando parece funcionar realmente, no lo hace, porque mantiene vivo el ciclo de la guerra, dice el monje Claude Anshin Thomas. El radar vuelve en unos minutos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar.
Estamos en el radar. Y en el radar desde hoy vamos a recomendar libros. El primero para recomendar hoy, de Miguel Ángel Bastenier, ¿Cómo se escribe un periódico? Es el prólogo de Daniel Samper Pisano. Este libro está basado en la experiencia de Bastenier como maestro de los talleres que por más de 10 años ha dictado en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano. Muy bueno, como libro de consulta. Y el otro, el de Enrique Santos Molano, Colombia día a día, una cronología de 15.000 años. Este también es muy bueno. Se presenta una forma novedosa de estudiar los acontecimientos desde el siglo pasado hasta el siglo XX. También libro de consulta para su biblioteca. Desde hoy vamos a recomendar libros aquí en el radar. Ya saben, Clic por la Libertad. Ustedes entran a nuestra página, hacen clic por la libertad, dejan un mensaje por los secuestrados. No queremos más secuestros en Colombia. Aquí está la página. Y terminamos con un proverbio zen. Ir a derecha o izquierda es fácil. Ganar o ser vencido es fácil también. Pero no ganar ni ser vencido es muy difícil. Terminamos, el radar sigue en sentido. Nos vemos mañana. Chao. ¿A cómo? Sí, con eso estamos perfectos. Es 200 pesos de albacón. Es una